Y es muy simple afirmar que el peligro nuclear es real y no está en el interés de nadie. Así que hagamos algo al respecto. Creo que Trump, no digo que sea seguro, pero es posible que él y Putin puedan llegar a algo. Solo desearía que más personas en el Congreso pudieran decir algo, hacer algo. Así que estimulando a otras personas, ya sean las iglesias, los presidentes de universidades, o senadores o congresistas, deberían hablando sobre su plurinis, corporales en el coordinados de Rusia. Bienvenidos, soy Katrina vanden Heuvel, soy editora y publicadora de la revista The Nation, con 160 años de trayectoria y presidenta del Comité Americano para el Acuerdo Estados Unidos-Rusia. Y hoy estamos muy complacidos, muy agradecidos de tener la oportunidad una vez más de colaborar con Pascal Lotaz y organizar esta reunión para los estudios de neutralidad. Gracias, Pascal. Soy consciente de que la agitación y la tragedia en Ucrania preceden con mucho a los 3 años desde la invasión rusa que conmemoramos el lunes. Sin embargo, y de manera bastante repentina, parece que solo un mes después del segundo mandato de Donald Trump, estamos llegando a una especie de desenlace. Hoy planeamos discutir esto, por supuesto, pero también sentimos que es importante, como todos ustedes en esta llamada saben, que las conversaciones han comenzado, pero hay preguntas más amplias. La resolución de la guerra es crítica, pero no resuelve automáticamente todos los demás problemas pendientes en la relación entre Estados Unidos y Rusia. Especialmente después de 3 años sin discusión entre el presidente Biden y Vladimir Putin. Al menos hay algo de diplomacia. Creemos que entre los problemas pendientes más críticos se encuentran los vastos arsenales de armas nucleares que cada país posee, que rodean el globo. El histórico acuerdo estratégico nuclear firmado bajo Obama, como todos ustedes saben, New START, expirará dentro de un año, en febrero de 2026. Esto, creemos, es una de las prioridades más urgentes para la administración después de la guerra en Ucrania. Así que tenemos mucho que abordar. Tenemos panelistas notables y espero con interés la conversación. Pascal, te cedo la palabra. Muchas gracias, Katrina. Y muchas gracias al Comité Americano para el Acuerdo Estados Unidos-Rusia que estás encabezando, por organizar esto y por contactarnos. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo el honor de moderar este panel de personalidades destacadas para discutir el muy triste tercer aniversario de la violencia a gran escala en Ucrania. Mucho de esto sigue siendo objeto de acalorados debates, comenzando por el propio nombre. ¿Es una guerra? ¿Es una operación militar especial? ¿Y cuándo exactamente comenzó? Comenzó con la transgresión de las tropas rusas en territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022. ¿O se remonta a los fatídicos días de 2014, cuando el gobierno democráticamente elegido de Viktor Yanukovych fue derrocado y comenzó una rebelión armada en el Donbass y aparecieron fuerzas de milicia en Crimea? ¿O incluso se remonta a la década de 1990 y las varias rondas de expansión de la OTAN? Muchas de estas preguntas y puntos de vista aún deben resolverse y acordarse. Aquí conmigo para discutir esto están 3 maravillosos invitados. Tengo conmigo al gobernador Jerry Brown, quien fue el 34 y 39 gobernador del estado de California. También nos acompaña William D. Hartung, miembro del Instituto Quincy y exdirector del programa de Armas y Seguridad en el Centro para la Política Internacional. Tenemos con nosotros a Cynthia Lazaroff, cineasta documental y fundadora de US-Russian Exchange Initiatives y Nuclear Wake-Up Call Earth. Y por supuesto, por último, pero no menos importante, Katrina vanden Heuvel, presidenta del Comité Americano para el Acuerdo Estados Unidos-Rusia y exeditora en jefe de la revista The Nation. Todos, bienvenidos. Gracias, Pascal. Bueno, tal vez a los 3 panelistas, y comencemos con el gobernador Brown, pero también le pediré a Cynthia y Bill
que den sus opiniones sobre esto. En los últimos 3 años, los últimos 3 tristes años, ¿qué creen que es lo más importante que hemos aprendido sobre el conflicto que está ocurriendo? Siéntanse libres de centrarse en un tema micro o en la imagen macro, según lo consideren. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de los últimos 3 años? Gobernador Brown. Yo diría que reafirma la noción de la niebla de la guerra, que nunca sabes en qué te estás metiendo cuando te embarcas en el serio asunto de tomar otro país. Sabemos por la historia que se han hecho muchos movimientos. Pueden parecer buenos en papel, a veces pueden parecer buenos durante muchos meses, pero a menudo se vuelven amargos. Así que diría que la prudencia y la moderación están muy implicadas en donde estamos. La tragedia está ahí. Así que Putin, creo, fue sorprendido. Obviamente fue sorprendido. Además, el valor y la ingeniosidad del pueblo ucraniano y el liderazgo de Zelensky y otros, sus militares, sus ciudadanos, se unieron y repelieron la invasión rusa, lo que probablemente, sin conocer todos los detalles, refleja una arrogancia del poder, la arrogancia de que pensaron que con el número de tropas podrían simplemente tomar Ucrania. Quizás Putin también pensó que los ucranianos los recibirían, o al menos lo suficiente como para hacer que la operación que lanzó fuera mucho más fácil de lo que resultó ser. Así que diría que la determinación del pueblo ucraniano al contener a los rusos y avanzar, y ahora al contener a los rusos mientras avanzan lentamente, el sufrimiento, la aceptación de cientos de miles de muertes y heridas, esto es monumental. Y la lección para mí, por supuesto, es la locura de la humanidad. ¿Cómo nos metemos en estas cosas? ¿Cómo pudo Putin hacer esto? ¿Cómo? Y por supuesto en la historia. Así que Putin tiene sus defectos, diría yo, una verdadera culpabilidad aquí. Pero en los últimos 10 años, 20 años, se hicieron muchas cosas por Europa, por los otros países de Europa, y por los presidentes estadounidenses que no construyeron el tipo de entendimiento y respeto que podría haber prevenido esta guerra. Ciertamente creo que esta guerra no estaba en la mente de Putin hace 20 años. Y así sucedieron muchas cosas, y diría que hay mucha culpa que repartir. No quiero comparar culpabilidades porque Putin lanzó la guerra. Él comenzó a matar gente. Eso es de cierta magnitud. Ahora, toda esa especulación es para historiadores y quizás moralistas. Lo importante ahora es cómo salir de esto. ¿Cuáles son los movimientos que pueden llevar esta guerra a su fin? Hacer que las relaciones en Europa del Este sean más estables, dar a la gente una sensación de seguridad y encontrar una manera para que Occidente, para que los países de Europa y Estados Unidos trabajen con Putin y Rusia. Un personaje muy diferente, diría, tiene defectos muy diferentes a los que tienen los estadounidenses. Hay muchos defectos por todas partes, diría yo, puntos ciegos. Así que sí, hay mucho por hacer. Diría que lo más importante ahora es encontrar formas de detener la guerra y luego en el futuro constituir, si es posible, un tipo diferente de relación. Así es como lo veo. Creo que es posible. No importa cuál sea tu juicio sobre Putin, cualesquiera que sean sus muchos defectos de carácter, él todavía era alguien que estaba trabajando con Occidente no hace muchos años. Y recuerda, Estados Unidos trabajó muy de cerca con Stalin. Nixon podía chocar copas de champán con Mao Zedong. Así que no me centraría en Putin, la personalidad. Me centraría en el sufrimiento y en los caminos a seguir para reducir el mal, el conflicto, la guerra y lograr más estabilidad y comprensión en esa parte de Europa. Lo interesante es que algunos de mis espectadores de este canal argumentarán que gran parte de la culpa se encuentra en Europa y los Estados Unidos por la desescalada que no ocurrió antes. Pero lo interesante es que ni siquiera importa a cuál suscribamos debido a la génesis. Lo que importa ahora es si, con estas diferentes interpretaciones de lo que sucedió, convergeremos en una espiral virtuosa que nos lleve a la desescalada o no.
Pero Cynthia, puedo preguntarte sobre tu principal percepción. Y si quieres reaccionar a algo que has escuchado, siéntete libre de hacerlo. Gracias, Pascal. Bueno, aprecié la visión general del gobernador y el análisis de los diferentes puntos de vista en todo esto. Realmente una mirada amplia a lo que ha sucedido. Estoy en el lugar donde estamos observando los asombrosos costos humanos de esta guerra, a los que se refirió el gobernador, con más de 1 millón de muertos o heridos y riesgos de escalada en curso. Si miras a los 14,6 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, 3,7 millones desplazados internamente en el país, 6,8 millones buscando refugio fuera del país y luego los millones de familias separadas por la guerra, incluidos niños llevados sin un padre a Rusia. Una encuesta realizada por el Comité Internacional de Rescate encontró que el 74% de sus clientes habían sido separados por la fuerza de un familiar cercano. Entonces, ya sabes, estos son solo algunos de los costos asombrosos para la gente. Y así, para mí, el llamado del presidente Trump a un alto el fuego y a reactivar las negociaciones ahora para poner fin a la guerra son pasos positivos significativos y hace mucho tiempo necesarios para realmente detener el sufrimiento y la matanza y para poner fin a este conflicto. Creo que uno de los desafíos es que si miras y cuando hablo con mis amigos ucranianos y me recuerdan que el conflicto comenzó en 2014, ahora, la gente podría tener un punto de vista diferente dentro de Ucrania. Pero cuando escucho sobre esto, es que el conflicto comenzó en 2014. Esa fue la primera fase de la guerra, y febrero de 2022 fue la segunda fase de la guerra. Pero creo que uno de los desafíos es que si retrocedes a 2014, cada alto el fuego en Ucrania desde 2014 ha fracasado. Y esos altos el fuego han fracasado por muchas razones. Los acuerdos de Minsk que los establecieron, los acuerdos de Minsk estaban profundamente defectuosos. Pero una de las principales razones por las que fracasaron fue la falta de voluntad política en múltiples niveles. En Occidente, la narrativa es que la guerra de Ucrania es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Este es ciertamente un nivel del conflicto, el nivel obvio, pero hay otros dos niveles. El conflicto geopolítico liderado por Estados Unidos entre Estados Unidos y la OTAN y sus aliados, que ahora está cambiando, y también la dimensión de guerra civil del conflicto dentro de la propia Ucrania, que está profundamente dividida entre este y oeste. En mis conversaciones con representantes de la sociedad civil ucraniana, me dicen que una paz duradera solo se puede lograr abordando los 3 niveles del conflicto, incluido el tercer nivel, que es mantener la paz dentro de Ucrania misma. Ven un proceso de paz inclusivo y centrado en el ser humano, con la participación significativa de la sociedad civil y las mujeres de toda Ucrania, que representan un amplio espectro de opiniones, donde puedan expresar sus necesidades e intereses, especialmente aquellos actores más afectados por el conflicto, y que estos sean abordados en un acuerdo de paz. Ven esto como imperativos para construir la confianza y asegurar la voluntad política necesaria para que se mantenga un alto el fuego y, en última instancia, para una paz sostenible en Ucrania. Me detendré aquí. Muchas gracias. Creo que estos 3 niveles son muy importantes tener en cuenta. También tuve una discusión con un colega ruso el otro día, y él señaló que lo más importante para ellos, para Moscú, en este momento, es un acuerdo de seguridad integral, que no solo transforme la guerra en paz, sino que también transforme la inestabilidad en Europa en un entorno pacífico en el que todos puedan prosperar. Pero déjame pasarle la palabra a William. Bill, ¿cuál es tu conclusión de aprendizaje? Y nuevamente, siéntete libre de reaccionar también. Bueno, coincido con el análisis del gobernador Brown y el punto de Cynthia de que debe haber una participación amplia en un acuerdo de paz.
Esa es la única manera en que se mantendrá y realmente satisfará las necesidades de la gente en Ucrania. Una cosa que vi de la guerra es simplemente un error de cálculo de todas las partes. Rusia pensó que iba a entrar y conquistar Ucrania. Algunos de los partidarios de la defensa de Ucrania, que por supuesto tenía que ser apoyada, creo que fueron poco realistas al pensar que Ucrania podría expulsar militarmente a Rusia del país. Y creo que eso llevó a la guerra. Estados Unidos hizo muchas cosas que crearon tensión antes de la guerra, la expansión de la OTAN y demás. Pero estaría de acuerdo en que Putin fue quien desencadenó esta invasión en particular, ya que él lleva la mayor parte de la responsabilidad. Pero también pienso en todo el camino de regreso a la disolución de la Unión Soviética, que fue una gran oportunidad perdida porque Rusia no fue realmente acogida políticamente por Europa. Algunas de las medidas económicas impulsadas por Occidente llevaron a la economía rusa a sus rodillas. Creo que esa situación facilitó que un hombre fuerte, una especie de nacionalista como Putin, llegara al poder en primer lugar. Así que eso no es responsable de una guerra, pero es un ejemplo de cómo los errores diplomáticos pueden tener implicaciones durante décadas después de que se cometen. Y luego está el ambiente en Washington, donde había una especie de atmósfera de Guerra Fría. Incluso mencionar la palabra diplomacia se veía como ser pro-Putin, incluso si se entendía que, ya sabes, sí darle a Ucrania los medios para defenderse, pero tener una vía diplomática, tener algunas comunicaciones, porque nunca vas a tener paz si las dos partes ni siquiera están hablando entre sí. Y también creo que se presentó de cierta manera como si el apoyo de suninos a Ucrania se expandiera a, bueno, suninos es el arsenal de la democracia. Es una lucha de democracias contra autocracias. Creo que sería una gran sorpresa para la gente en Gaza o Yemen, o en todos los otros lugares donde Sunilis ha financiado regímenes represivos y no democráticos. Así que dio un cierto brillo a la política de Estados Unidos, que obstaculizó hablar sobre una política exterior más humana y más sensata para los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, aunque era importante defender a Ucrania, la forma en que se presentó en Washington, creo fue un retroceso para construir una política exterior sensata de Estados Unidos. Incluso la industria armamentista se involucró. Ya sabes, bueno, si vamos a hacer esto, necesitas darnos más dinero, más fábricas, menos regulaciones. De alguna manera, pusieron toda su agenda que habían estado impulsando durante décadas y la vincularon a Ucrania de una manera completamente oportunista, sin tener nada que ver con defender al pueblo de Ucrania. Así que hubo muchos factores. Y también, el tipo de costos humanos de los que habló Cynthia Lazaroff no están en el centro de las discusiones mediáticas de todo esto. Y creo que eso es sumamente desafortunado. Gracias por este resumen. Pregunta, Katrina, ¿también quieres añadir algo o vas a mantenerte al margen? Creo que me voy a mantener al margen. Okay, then let me maybe ask a follow-up, which is Está bien. Entonces permíteme hacer una pregunta de seguimiento. ¿Qué es la importancia de cómo entendemos lo que realmente sucedió? Porque una forma de ver cuál era el objetivo de Rusia en 2022 es que querían invadir Ucrania y tomarla por completo. Esa es una interpretación. Y luego fallaron en eso, ¿verdad? La otra interpretación es que querían asustar a Ucrania para que hiciera un acuerdo, para lo cual comenzaron negociaciones de inmediato, ¿verdad? Y eso se hizo parcialmente en Minsk, parcialmente en línea, y luego las rondas finales se realizaron en Estambul. Y luego esos acuerdos se desmoronaron a principios de abril de 2022, sea quien sea el culpable de eso. Pero bajo esta interpretación, la intervención militar fue una estrategia para crear un resultado diplomático deseado. ¿Cómo cree usted, gobernador Brown? ¿Cómo cree que estas dos narrativas diferentes sobre lo que sucedió impactan en la forma en que ahora Estados Unidos va a abordar la próxima fase o los próximos años del conflicto? the next phase or the next years of the conflict? Well, I'm not sure. You've laid out two interpretations. No estoy seguro.
has presentado dos interpretaciones. Dado el ensayo de 5.000 palabras de Putin intentando mostrar o probar que Ucrania siempre ha sido parte de Rusia y que no es un país, no sé por qué querría simplemente estimular el diálogo diplomático cuando ni siquiera piensa que era un país. Pero, ¿quién sabe lo que pasa por la mente de Putin? ¿Quién sabe lo que pasa por la mente de Trump? No sabemos todo eso. Así que el hecho es que hay mucha gente sufriendo. Hay mucho odio, muy justificable en la mente de todas estas personas. Y superar eso va a ser realmente difícil, solo por lo que sucedió. Va a ser una negociación. No puedo imaginar cómo va a ir eso. Y está Putin buscando ser razonable de una manera que será aceptada por los europeos. ¿O qué querrá América? No lo sé. No creo que sea tan fácil. Realmente no puedo decírtelo. Quiero decir, creo que hay tantas maneras de interpretar lo que ha sucedido en los últimos 30 años en relación con Rusia y Ucrania. Podrías escribir libros sobre eso. Creo que ahora mismo tenemos que entender la realidad sobre el terreno. Puedo decir, por lo que he aprendido sobre Ucrania, habiendo estado allí solo una vez y habiendo hablado con el ministro de Defensa y el expresidente, que no siento que sepa lo suficiente al respecto. Hay demasiada historia. Así que en eso, creo que Estados Unidos, Putin, Ucrania y Europa van a tener que en algún momento involucrarse. Solo algún tipo de dictado que venga de Putin o Trump. No sé hasta dónde va a llegar eso. Así que tenemos un verdadero lío aquí. Trump puede ser capaz de hacer lo que quiera, y eso puede abrir puertas. El problema es que prevarica tanto. ¿Cómo demonios puede haber un acuerdo? ¿En qué puede confiar Putin alguna vez? ¿Cómo pueden los estadounidenses confiar en Trump? ¿Y cómo pueden los europeos o los ucranianos confiar en alguien? La confianza es un ingrediente irreducible en una tregua, una negociación, una coexistencia. Y la confianza ha sido destruida hoy, muy profundamente. Así que no puedo decírtelo. Quiero decir, tienes que entrar en esa discusión, empezar a hablar con Putin y qué vas a hacer al respecto. Y luego, desde el punto de vista de Putin, tiene muchas quejas, ya sabes, desde el bombardeo de Serbia por parte de la OTAN hasta deshacerse del tratado de misiles antibalísticos. Tenemos todos estos problemas que no fueron detallados, pero en espíritu, profetizados por George Kennan, por McNamara, incluso por Pipes, y todos estos expertos dijeron que era una idea terrible avanzar con la OTAN. Bueno, lo hicimos. Así que es un lío que tiene mucho residuo donde estamos. Así que solo diría, adelante Trump, Putin, empiecen a hablar. Pero esos dos no van a terminar esta guerra. Va a requerir la participación de Ucrania. Y va a requerir la participación de Europa, y tienen que salir con algo que sea justo. ¿Y cómo se consigue algo justo en este caldero de matanza, tortura y odio? Vaya, solo diría, sabes, por eso quiero concentrarme. Idear algunas ideas, idear una forma de detener la lucha y lograr cierta estabilidad en el futuro. Pero vaya, los agravios son tan profundos, y Putin tiene sus propios agravios. Puedes decir que son completamente injustificados, pero eso es realmente irrelevante. Lo que sea que Putin piense, eso es lo que piensa. Y dado que tiene al país detrás de él o lo tiene bajo su control, tenemos que lidiar con eso. Así que de una forma u otra, Putin es Putin y Ucrania es Ucrania. Y cómo juntamos todo eso, eso es, creo, profundamente desafiante. Tenemos que centrarnos en esos ingredientes. ¿Cuáles son las piezas que permitirán que esta guerra termine ahora, no dentro de años? Esta es una observación muy buena, especialmente sobre el tema de la confianza. Y la confianza no es solo algo abstracto, es un ingrediente para llegar a resoluciones. Y hemos tenido un historial donde ambas partes, o todas las partes, afirmarán que la otra tiene un historial de romper esa confianza, ¿verdad? Esa es la dinámica inherente de un conflicto. Cynthia, ¿crees que hay pasos prácticos que se están tomando ahora mismo o que deberían tomarse para volver a un proceso que construya no solo confianza, sino un resultado productivo hacia la paz y la estabilidad?
Gracias, Pascal. Esa es una muy buena pregunta. Quiero abordar un par de cosas para desglosar lo que creo que son los elementos básicos de lo que debe suceder para abordar las diferentes capas del conflicto que mencioné anteriormente. Uno es que Ucrania claramente tiene que tener garantías de seguridad sólidas para que se aborden sus intereses de seguridad. Y se necesita hablar sobre una arquitectura de seguridad más amplia para Europa y más allá. Creo que Rusia, Estados Unidos y Europa deben estar en esas discusiones. Creo que está el nivel de detener la matanza, el alto el fuego del que hablé antes. Y creo que ya sabes, el odio, el dolor y los agravios a los que el gobernador Jerry Brown se refirió tan elocuentemente están realmente latentes allí y van a ser realmente difíciles de sanar. En las negociaciones colombianas en el proceso de paz, uno de los procesos que utilizaron fue un foro, una comisión de diálogos de víctimas, donde las víctimas podían venir de todos los lados y expresar sus agravios. Y esa fue una manera sobre el terreno, una manera centrada en el ser humano, de comenzar a proporcionar un foro para que se expresaran y comenzara el proceso de sanación. Entonces tiene que ser multifacético, multinivel. Creo que puede haber, en el nivel de pasos a seguir en un acuerdo por fases, medidas de fomento de la confianza que van a generar confianza en que el alto el fuego se mantendrá o que la gente puede confiar en este acuerdo. Y nuevamente va a ser difícil, pero se pueden hacer cosas, como comenzar a detener todos los ataques a civiles e infraestructuras energéticas, por ejemplo, como una forma de iniciar un alto el fuego por fases. Otras medidas de fomento de la confianza incluyen la apertura de corredores humanitarios para la ayuda donde no está fácilmente disponible en este momento. Hay diferentes cosas como esas que se pueden hacer para comenzar a crear ese proceso sobre el terreno. Pero creo que puede haber este tipo de diálogos de reconciliación que se estaban llevando a cabo entre 2014 y 2022. Pero en 2022 ya no se podía hacer eso dentro de Ucrania, porque ya sabes, estar realmente en contra de la guerra se volvió peligroso. Estar realmente a favor de la paz, de la reconciliación, se convirtió en algo que no podías hacer. Así que creo que hay niveles. Está el nivel humano de ese tipo de cosas, pero también está el pensar en cómo facilitar la reunificación de las familias. Muchos ucranianos tienen familiares rusos que están en Rusia, y muchos rusos tienen familiares ucranianos en Ucrania que están separados por una razón u otra. Esas familias volviendo a reunirse de alguna manera y teniendo la libertad de viajar de un lado a otro para verse, pueden ser una forma de traer una sanación más amplia, pueden ser una fuerza para la sanación. Eso también está en la conversación. Así que creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde el nivel alto, el nivel desde arriba. Y como dijo el gobernador Brown, no va a venir solo desde arriba y suceder. También tiene que surgir desde abajo. Así que ha habido modelos para procesos de múltiples vías, donde hay diferentes vías abordando diferentes cosas al mismo tiempo. Los acuerdos de Helsinki, por ejemplo, tenían un enfoque de cesta que era simultáneo. Así que todo eso tiene que ser pensado muy cuidadosamente en el diseño del alto el fuego y en el diseño del proceso de paz. Y tiene que ser exclusivo. Sí, creo que los sentimientos, el odio, el sentido de injusticia, la demanda de venganza, son muy poderosos. Y creo que se necesitará un pensamiento muy astuto para averiguar cómo proceder. No lo sé, quiero decir, ¿quién sabe? Con Trump como el hombre para América y Putin, va a requerir algo. Creo que si tuvieras un grupo de víctimas, rusos y ucranianos, y los pusieras en la misma sala, no querría estar cerca de eso. Así que esto va a requerir pasos secuenciales. Y mucho dependerá de lo que Putin
esté dispuesto a hacer. A lot of it will depend on what Putin is willing to do. Y creo que la brecha entre lo que Putin está viendo y lo que Putin quiere, y lo que quieren los europeos, América y Ucrania, es tan divergente que no lo sé. Estoy seguro de que otras personas pueden resolverlo. Mira, tiene que haber una manera de detener la lucha. Y para detener la lucha se necesita un mayor acuerdo para crear algo de estabilidad. Pero tiene que haber un sentido de justicia. Y cómo se crea eso, no puedo decírtelo. Pero solo quiero decir real tal me define. Pero estamos en un punto donde todas las partes están diciendo que quieren poner fin a los combates. Ese sería un objetivo de hecho también desde el lado ruso, que ha estado diciendo desde hace un tiempo que están abiertos a negociaciones. Y ahora tenemos negociaciones. Pero también tenemos una situación en la que los estadounidenses y los rusos están diciendo que queremos negociar sobre más que solo Ucrania. También queremos negociar sobre las relaciones comerciales entre nosotros. Así que, en cierto sentido, ahora estamos en un marco aún más amplio. Pero déjame traer a Bill. ¿Cuáles son tus reacciones a esto? ¿Y crees que la forma más propicia de negociar un acuerdo es de arriba hacia abajo, una reunión entre Trump y Putin, o de abajo hacia arriba, como también enfatizó Cynthia, tratando de tener un entendimiento de base entre las partes nuevamente? Bueno, creo que si esta fase de Rusia y Estados Unidos es breve, solo para exponer los dos lados, está bien. Pero tiene que incluir a los europeos, a Ucrania, al pueblo de Ucrania, si va a ser un acuerdo de paz estable. También creo que todas las partes deben sentir que están más seguras al terminar la guerra que al continuarla. En Occidente, creo que algunas de las preocupaciones de Rusia han sido desestimadas. Pero si eso es lo que creen, si eso es lo que consideran importante para ellos, tiene que ser acomodado de alguna manera. Y creo que probablemente las garantías de seguridad para Ucrania pueden ser las más difíciles. Quiero decir, si no es la membresía en la OTAN, ¿qué es? ¿Y cómo entra en juego? Y hace que el pueblo de Ucrania se sienta lo suficientemente seguro. Pero sí, creo que en última instancia tienes que involucrar a muchas más partes. No puede ser solo, ya sabes, Putin y Trump, por encima de todos los demás. No más está suena remitido de Theo, es importante. Smeen. Sabes, una de las cosas que suelo enfatizar es que la mejor garantía de seguridad que puedes obtener es si no tienes enemigos. Si nadie quiere invadirte, entonces estás realmente seguro. Hay un pequeño país llamado Liechtenstein, situado entre Suiza y Austria. Ninguno de los dos lo ha atacado nunca. No tendría sentido. Entonces, ¿crees que podríamos llegar a un punto en el que pensemos de manera más amplia sobre la seguridad nuevamente, fuera del marco de quién tiene qué tipo de armas y quién las apunta a quién, bajo qué tipo de circunstancias? Donde la seguridad significaría, ya sabes, no estar seguros unos de otros, sino estar seguros juntos. Gobernador Brown, ¿cómo ve la percepción de América sobre lo que significa la seguridad? Tal vez en el contexto europeo, pero en general. Bueno, creo que la mayoría de los estadounidenses encuentran la guerra muy lejana y probablemente no le están prestando mucha atención. Lo que me llama la atención al escuchar es que vuelvo en mi mente a cuando Clinton estaba trabajando con Yeltsin y luego con Putin. Estaban hablando de una participación rusa, incluso en la OTAN. Había algún tipo de asociación que estaban considerando. Y Clinton le dio a los rusos una voz, pero no un veto. Y resulta que esa fue una voz bastante débil la que se estaba extendiendo. Así que si entonces, cuando las relaciones eran mucho mejores, no había ninguna de esta horrible negatividad, ni siquiera podían unirse. Y ahora estás planteando el punto de cómo puede haber algún modus vivendi entre Rusia, Occidente y Ucrania. Tiene que ser mucho más difícil. Habiendo dicho eso, como dijo Bill, todo este sufrimiento, todos estos asesinatos, la gente quiere que se detenga. Así que se gram tier grower.
El horror es lo suficientemente pesado como para que pueda empujar a la gente a comprometerse y aceptar cosas que habrían sido impensables hace un año o incluso hace 6 meses. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Va a requerir algo de razonabilidad por parte de Putin, va a requerir mucho por parte de los ucranianos, y luego va a requerir mucho del llamado negociador. ¿Tiene Trump la capacidad, la paciencia, la inteligencia, la habilidad? Él dice que es un gran negociador. Bueno, este tipo de acuerdo parece extremadamente formidable, por decirlo menos. Y ahí está. Así que no te estoy dando una muy buena respuesta. Realmente quiero señalar que soy bastante escéptico. Tengo esperanza porque Trump está barajando las cartas. No creo que estuviéramos en un buen lugar antes de Trump. Y aunque las cosas se ven bastante mal el primer mes, tal vez a través de todo este caos podría haber un camino a seguir simplemente porque la gente no quiere que empeore. Ese es un fuerte motivador. Cynthia, ¿quieres reaccionar a esto o a mi pregunta sobre cómo crear un entendimiento común de la seguridad? Bueno, sabes, creo que cuando me hiciste esa pregunta y pienso en la visión de Gorbachev para un acuerdo de seguridad colectiva al final de la Guerra Fría, desde Lisboa hasta Vladivostok era el llamado. Y creo que eso es obviamente una oportunidad perdida. Cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, la pregunta era, bueno, ¿por qué necesitamos la OTAN? Porque ya no tenemos el Pacto de Varsovia. ¿Por qué no tenemos un acuerdo común de seguridad colectiva? Así que creo que la arquitectura de seguridad colectiva es hacia donde necesitamos ir. Y es una redefinición de lo que es la seguridad. También creo que las realidades sobre el terreno, las dificultades, los desafíos que se han mencionado en esta conversación son formidables. Y también creo que debemos tener esa visión, e incluso una visión más amplia en términos de lo que es la seguridad humana. Sabes, hay seguridad militar y luego está la seguridad humana. Los tiempos en los que vivimos exigen que nos unamos para abordar otras amenazas existenciales como el cambio climático. Así que tenemos que tener una comprensión diferente de lo que es la seguridad y unirnos y superar las confrontaciones del sistema militar a abordar los enemigos comunes que tenemos. Parte de esto es entender el tipo de desafíos comunes que enfrentamos y hacerlos como las amenazas existenciales que enfrentamos. Gracias. Realmente no lo sé. Tengo mucha incertidumbre aquí, pero creo que en lugar de intentar crear el mundo hermoso al que aspiramos, hay movimientos. Rusia puede retirar tropas, la OTAN puede hacer ciertas cosas, y estos negociadores de armas se vuelven muy técnicos y tienen diferentes pequeños pasos que comienzan y avanzan. Así que tal vez haya algo en la forma tradicional de trabajar algún tipo de arreglo mutuo. No lo descarto. Es solo que Putin quiere esta guerra y Estados Unidos quiere mantener a Rusia a raya. Y ahora tienen incluso mucho menos razón para confiar. Así que hay mucho que superar. Y eso sugeriría que tienen que dar pasos mínimos pero significativos. Y sí, tener un gran sueño de una nueva relación entre Rusia y Occidente. Pero creo que hay que dar pequeños pasos. Y eso va a ser más aspiracional que algo escrito en una hoja de papel. Y Bill, me gustaría que participes. ¿Puedes reaccionar a esto? Bueno, creo que sí, a corto plazo, pequeños pasos, medidas para generar confianza. Pero creo que eventualmente tiene que estar integrado en una arquitectura de seguridad europea más amplia donde haya incentivos para que los países tengan relaciones normales. Y ciertamente, el historial de la fuerza militar en este siglo ha sido terrible. Nadie ha ganado ninguna de estas guerras. Solo ha habido, ya sabes, quién sufrió más, quién pagó un precio más alto. Pero eso no parece haber penetrado completamente en la mente pública en Washington o en todo el país, porque todavía hay estas conversaciones de paz a través de la fuerza. Y ya sabes, como apostar por una solución militar, cuando ha sido absolutamente fallida
en su enfoque, incluso para problemas militares, y mucho menos el hecho de que no hace nada sobre el cambio climático, las pandemias, cosas que en última instancia pueden ser amenazas mayores para nosotros. Ha puesto en espera las reducciones del control de armas nucleares. Así que creo que de alguna manera necesitas medidas a corto plazo, pero tenemos que ir más allá de solo un enfrentamiento armado. Quiero decir, realmente, en este momento de la historia, dado por ejemplo lo que está saliendo de Washington, donde esencialmente están tratando de desmantelar la democracia, creo que necesitas una visión más amplia y necesitas la defensa inmediata. Porque si la gente va a arriesgar sus vidas o tomar riesgos que normalmente no tomarían, tiene que ser por la democracia, una visión más grande, un tipo de mundo diferente. De lo contrario, creo que es una especie de ida y vuelta entre momentos de calma y momentos de guerra, y nunca realmente se supera eso. Así que no querría que bajáramos nuestras ambiciones para el tipo de mundo que queremos ver, pero entiendo que hay muchos asuntos inmediatos que deben atenderse. Pero creo que podría haber una manera de dar pequeños pasos para abordar lo inmediato, como detener la hemorragia, detener la matanza, pero no detenerse ahí. Intentar construir un contexto más amplio donde la guerra sea menos probable y la gente asimile la realidad que ya debería haber calado, que ya sabes, la guerra a menudo es un desastre para todos los involucrados. Más importante aún, no tenemos los recursos para dedicar nuestras mentes, nuestro planeta, nuestro dinero a luchar guerras, cuando hay tantas otras amenazas para la humanidad que no tienen nada que ver con cuántos misiles, cuántos portaaviones tienes y así sucesivamente. Entonces, ya sabes, es necesario un cambio de mentalidad, pero creo que si hay una visión de a dónde queremos ir, será más fácil lograr ese cambio. Sí, yo también lo veo. Y el punto es que con la nueva administración, en realidad, hay un cambio de actitud, ¿verdad? La diferencia en las señales, en los actos de discurso y en las formas en que Washington ahora se comporta y trabaja hacia Rusia y hacia Europa ha cambiado dramáticamente desde enero, ¿verdad? Sí, pero esto también nos lleva a uno de los principales problemas de cómo funciona este conflicto y las relaciones internacionales, que es que Estados Unidos tiene un proceso político que es muy difícil de predecir para los estadounidenses y para todos en el extranjero. La política puede cambiar en un ciclo de 4 años. Por otro lado, hay pensadores de políticas como ustedes, como personas en diferentes grupos de expertos, que tienen visiones estratégicas muy divergentes. ¿Qué piensa usted, gobernador Brown? ¿Qué son los factores más esenciales que dan forma a la estrategia política a largo plazo de Estados Unidos? Si podemos decirlo así. ¿Qué es lo que hace que Estados Unidos enule en el escenario mundial? Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Qué hace que Estados Unidos haga lo que hace? No sé si alguna vez sabemos no solo qué hace que Estados Unidos haga lo que hace, o incluso lo que cualquiera de nosotros hace individualmente. Creo que los motivos son, ya sabes, para los analistas freudianos. ¿Quién diablos sabe qué hace que la gente haga qué? Pero quiero decir, porque si solo miras lo que está sucediendo ahora mismo, un recorte de impuestos de $4 billones, cuando tenemos billones de dólares en mitigación del clima que absolutamente se van a vencer, y adaptación respondiendo a las interrupciones de carbono incorporadas, interrupciones climáticas. Esos son billones, y estamos desperdiciando nuestra base de recursos. Hay mucho, no puedo decirte que a América creo le gusta ser el poder indispensable, le gusta hacer esos comentarios de Madeleine Albright y de otros sobre ser indispensable. Hillary Clinton habló sobre ser indispensable, esa idea de que somos el ancla, el guardián de un mundo pacífico. Eso es muy fuerte. Y eso lleva a mucho abuso de poder, por lo que eso necesita ser reducido. Quizás Trump esté haciendo eso. Diría que Trump ha expresado cierta aversión a las armas nucleares.
Así que si estamos hablando de un problema más grande, mientras trabajan en estos detalles finos sobre un alto el fuego y luego siguiendo el asunto de Rusia, Ucrania, Occidente, Oriente, un gran problema, un gran tema es qué estamos haciendo con estas armas nucleares y el aumento y los 5 sistemas de armas de Putin y el aumento de armas por parte de Estados Unidos y la modernización y ahora el comité bipartidista pidiendo aumento nuclear y militar. Y luego tienes a China allí tratando de ponerse un poco al día, no realmente a nuestro nivel, pero al menos para duplicar lo que tienen. Creo que con lo nuclear hay mucho margen porque es tan excesivo, tan absurdo, tan estúpido, que deberían reconocer el peligro, la estupidez de amenazarse mutuamente con la aniquilación y llevar eso a la discusión. Creo que tal vez Trump, ya sabes, no va a trabajar en el clima. Eso no existe. Ese es un gran tema en el que trabajar. No está trabajando en amenazas biológicas, que es otro gran tema de patógenos tanto naturales como diseñados. Ese es otro gran tema. De acuerdo. Pero lo nuclear es algo que ha expresado preocupación. Así que tal vez esa sea un área donde podrían renovar, comenzar, idear alternativas. Eso es algo importante. Realmente no tiene sentido. Y ya que íbamos a hablar sobre lo nuclear, me preparé para eso. Me sorprende esta idea. ¿Por qué no hemos tenido una guerra nuclear, un intercambio nuclear? Y la respuesta es que nadie lo sabe. Suerte, como dijo Matthew Menard, suerte. Kennedy dijo, creo que dijo que había un 30% de probabilidad de llegar a un intercambio nuclear. Así que tenemos este monstruo, esta cosa enorme sobre nosotros. ¿Puede Trump tal vez entender eso? Creo que podría. Y luego tienes que hablar con Putin. No parece estar preocupado por sus armas nucleares. Todos piensan que son pequeños juguetes que pueden controlar con unos pocos botones, unos pocos comandos. Pero la verdad es que hay una inestabilidad en la seguridad de los arsenales nucleares en todos los lados. Como habló Bill Perry, el riesgo de un error, un fallo, un accidente. Y Sam Nunn ha trabajado mucho tiempo y finalmente consiguió lo que él llama una revisión a prueba de fallos, que ahora está en marcha. ¿Qué es una revisión a prueba de fallos? Es para averiguar qué en tu sistema va a fallar y puede iniciar todo el Armagedón por accidente. Y así quieren descubrir dónde están esos fallos, lo que indica que probablemente piensan que hay algunos fallos. Así que tal vez eso sea algo de lo que Putin y Trump puedan hablar. Así que hay un gran tema abarcador, además de estos temas más limitados, asuntos en Ucrania y Donbass y Rusia. Así que sí, hablen de estas cosas técnicas en pequeños pasos para una tregua, pero entren en el campo nuclear. Hagan algo al respecto, porque eso es el aniquilamiento definitivo. Creo que Trump entiende eso y Putin debería entenderlo, y así deberían poder llegar a algún acuerdo, y eso generaría mucha confianza si comenzaran a reducir las armas nucleares. Tienes toda la razón sobre eso. Y la buena noticia es que los rusos han dicho repetidamente que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse. Uno de los pasos que podría ocurrir es si Estados Unidos cambiara su doctrina nuclear a no realizar primeros ataques. Cynthia, ¿crees que esto es realista? Que Estados Unidos podría en algún momento decir, de acuerdo, lo escribiremos en nuestra doctrina, que nunca usaremos estas armas primero, algo que los rusos solían tener en su doctrina y luego cambiaron. Pero para volver a este punto, porque es absolutamente cierto, el mayor peligro para la humanidad es la humanidad misma, porque ahora tenemos las armas para acabar con todo. ¿Cómo lo ves? Bueno, me alegra mucho que hayamos pasado al tema nuclear, porque eso también es algo en lo que he estado pensando mucho en el contexto del cambio en las relaciones. En cuanto a la política de no primer uso, está absolutamente claro que si Estados Unidos y Rusia acordaran no usar primero, se reduciría inmediatamente el riesgo de guerra nuclear. Pero ha sido muy difícil lograr que Estados Unidos acepte hacerlo. Rusia lo tuvo y China lo tiene ahora. China ha declarado no primer uso. Y Neil Eisenhower se puede que Mega no lo han hecho,
win. I moose. But snarare boorteen support capital tha forward maden España. So, for example, Biden ran on a campaign platform that he was going to try to do no first use, but once he got Que iba a intentar implementar la política de no primer uso, pero una vez que llegó al cargo, no pasó nada. Eso ha sucedido antes. Y el tipo de argumento que escucho de personas, ya sabes, en el Pentágono, es que impactaría nuestra relación con nuestros aliados, si pudieran confiar en que estaríamos allí para ellos, si, ya sabes, declaramos no primer uso si nos necesitaran, ese tipo de cosas. Quiero decir, ese es solo uno de los argumentos que he escuchado en contra. Creo que sería una medida muy importante para generar confianza en la relación más amplia y en la arquitectura de seguridad nuclear que tanto necesita ayuda en este momento. Pero también quiero decir que creo que el hecho de que después de 3 años sin hablar, los presidentes de Estados Unidos y Rusia estén ahora hablando, es un gran paso en la dirección correcta. Estos dos países poseen más del 90% de las armas nucleares del mundo, y finalmente estar en diálogo nuevamente es significativo. Una de mis mayores preocupaciones en los últimos años ha sido la falta de diálogo y diplomacia que se rompió después de la invasión a gran escala de Rusia. Hay un principio básico de Rodríguez nuclear que dice que tienes que hablar con tu adversario nuclear, pase lo que pase, porque el riesgo nuclear nunca desaparece. Y de hecho, lo contrario es cierto en tiempos de guerra, cuando el riesgo de escalada a un intercambio nuclear debido a un error, accidente, mal cálculo, equivocación o falsa alarma se eleva debido a la niebla de la guerra. Sin buenos canales de comunicación, esto aumenta la probabilidad de una escalada hacia el uso nuclear en un momento de crisis. Hablar es lo que nos salvó durante la crisis de los misiles en Cuba. Así que quiero decir que creo que ese paso de estar realmente en la conversación es muy importante. Tengo algunas cosas que decir sobre el nuevo START, pero tal vez queramos escuchar a Bill antes de que hable sobre el nuevo START, porque hay algunas cosas específicas allí. ¿Qué piensas? Sí, entremos en el nuevo START en un momento, Bill. Pero Bill, por favor. Bueno, creo que volviendo a por qué Estados Unidos hace lo que hace saliendo de la Segunda Guerra Mundial, había muchas características clásicas de una potencia imperial. Podrías vincular algunas de las intervenciones a intereses económicos muy específicos. ¿Sabes? El golpe en Irán cuando estaban nacionalizando el petróleo, o el golpe en Guatemala cuando estaban tomando tierras de corporaciones estadounidenses, o incluso tan tarde como el derrocamiento de Allende, había una especie de imperialismo racional. No moralmente justificable, pero parecía haber objetivos, parecía haber resultados finales. Creo que ahora es irracional, incluso desde el punto de vista económico, destruir países como Irak y Afganistán. Ningún beneficio real. El costo de las guerras posteriores al 11 de septiembre fue de $8 billones para Estados Unidos. Cientos de miles de civiles murieron en todo el mundo. Cientos de miles de veteranos con heridas psicológicas y físicas. Realmente no logró nada, incluso si tu objetivo es la dominación global. Así que creo que ahora hay un elemento irracional, especialmente a nivel nuclear, es como un pacto de muerte mutua. Quiero decir, se entiende que si se utilizan cantidades significativas de estas cosas, habrá un gran número de muertes inmediatamente. Habrá muertes por radiación, podría socavar la agricultura global, podría haber un invierno nuclear. Sabiendo todo eso, ¿cómo puedes dar un paso atrás y decir, bueno, tengamos este tablero de ajedrez de cuántos de tipo y cuántos de aquel tipo y escalada, cuando toda la proposición está poniendo en riesgo la vida tal como la conocemos? Y así, incluso si eres la persona más codiciosa imaginable, si la vida termina, tu vida también termina. Quiero decir, es como, para mí, a nivel de las élites, no hay racionalidad en la escala más grande de las cosas. Bill, quiero intervenir. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Todo este asunto nuclear es una locura.
Quiero decir, la idea de que Estados Unidos va a usar armas nucleares primero contra una potencia nuclear cuando tienen armamento convencional y tal vez recibir un ataque nuclear en el territorio continental es un suicidio, es una locura. Y por lo tanto, no usar primero debería ser una decisión obvia. No hay racionalidad para ir primero. Sin embargo, Obama, quien recibió un premio Nobel sobre este tema, se echó atrás. Las personas que eligió para su declaración de postura nuclear no querían tener una política de no usar primero. Así que eso no sucedió. Luego Biden, él va a tener una política de no usar primero. Y la mujer que estaba trabajando para el Departamento de Defensa, que lo estaba impulsando, él la despidió porque la gente en el Congreso dijo, oh, esta señora va a estar a favor de no usar primero. Saquémosla de ahí. No queremos que interfiera con la revisión de la postura nuclear. Así que Biden y Obama demostraron que el no primer uso no tiene ninguna posibilidad en ese régimen. Ahora, ¿podemos conseguirlo como parte de un acuerdo Putin-Trump? Posiblemente. Pero hay algo realmente loco aquí, porque bueno, no tiene sentido. Pero también el lanzamiento por advertencia no tiene sentido. De hecho, si quieres ir allí, los ICBM en la mente de muchas personas no tiene mucho sentido. Entonces estamos atrapados en la irracionalidad. Y si esta discusión con Ucrania involucrando a Putin y Trump, tal vez puedan hablar seriamente sobre algo. Y ya sabes, a este tipo Trump le gustan los acuerdos prácticos. No es inconcebible porque lo que estábamos haciendo antes bajo nuestros buenos presidentes, Biden y Obama, bueno, Obama tuvo un nuevo comienzo, pero optó por la modernización como pago. Así que Trump puede ser malo, pero antes no era bueno. Es que esta es una oportunidad. Tú ves la locura de esta administración actual pueda abrir nuevos caminos. Eso espero. Es una especie de esperanza. Permíteme preguntar por un segundo antes de que entremos en New Start. Incluso si Trump y el señor Putin llegaran a un acuerdo y firmaran un tratado que incluyera la no utilización en primer lugar, eso tendría que pasar por el Congreso, ¿verdad? Y el Congreso tendría que aprobar la no utilización en primer lugar, y el tratado también, quiero decir, en general para ratificarlo. Tal vez, Bill, quieras decir algo sobre eso, pero alguien puede responderme al menos qué debe tener en cuenta el señor Trump. No gobierna solo. El Congreso está ahí. Oh, sí, sí. Oh, sí, lo hace. La multitud de MAGA tiene que él diga. Esa es la reyes de Trump. Si está de acuerdo, todos los republicanos votarán como robots. Es que no lo hagan. Entonces será una oportunidad para realmente implementar la política. Exactamente, exactamente. Puede que nunca suceda, pero si puede suceder, Trump puede lograr que sus chicos MAGA voten que sí. ¿Bill? Sí, creo que hay una política disfuncional en torno a las armas nucleares. Incluso remontándonos a la llamada tríada nuclear, parte de la razón de su existencia es que tanto la Marina como la Fuerza Aérea querían una parte de ese presupuesto. No fue una estrategia cuidadosamente pensada. Y tienes 4 estados pequeños, Wyoming, Montana, Dakota del Norte y Utah, cuyos senadores han formado una coalición de ICBM para evitar incluso, han conseguido una ley que dice que no se pueden reducir los ICBM por debajo de los niveles actuales. Así que su combinación con los contratistas ha impedido una política racional. E incluso hubo una comisión del Congreso sobre postura estratégica que increíblemente dijo que este actual aumento de 2 billones en 30 años no era suficiente. Y el copresidente de esa comisión, John Keel, fue uno de los enemigos más acérrimos del control de armas cuando estaba en el Senado, y fue un cabildero para Northrop Grumman, el mayor productor de armas nucleares en los Estados Unidos. Uno pensaría que cuando llevaron esto al Congreso, habría algunas preguntas sobre si el aumento nos está haciendo más seguros, el estado de los arsenales nucleares en todo el mundo, si este es el camino correcto a seguir y cuál es el costo.
No. Los miembros principalmente hablaron sobre, bueno, ya sabes, hay este gran misil en mi estado y no deberíamos construir más. ¿Sabes? Y entonces hay una visión completamente descarada y estrecha de esto. Solo la senadora Warren, ya sabes, interrumpió para decir, ¿sabes, no va a acelerar esto la carrera armamentista? Y por cierto, ¿cuánto va a costar? Y los jefes de la comisión dijeron, oh, es demasiado importante para preocuparse por el costo. Así que no solo no hubo discusión sobre si esto tenía sentido estratégicamente, sino que todo se centró en el dinero. Y sabes, en el contexto de los problemas que enfrentamos, el tamaño de la economía de Estados Unidos y del mundo, no es mucho dinero. Simplemente está conectado políticamente de una manera que interfiere con una política nuclear sensata, ya sabes. Cynthia, tal vez este sea el momento de hablar sobre el nuevo START. ¿Podrías darnos brevemente la historia del nuevo START, solo para las personas que no están familiarizadas con él, y luego contarnos qué es lo importante sobre él en este momento? Bueno, el nuevo START se implementó bajo Obama, como dijo el gobernador Brown. Es el único tratado de control de armas restante que pone un límite a nuestros arsenales nucleares. Como mencionó Katrina al principio, está programado para expirar dentro de un año, en febrero de 2026. Establece un límite de armas nucleares desplegadas para Estados Unidos y Rusia en 1550 en ambos lados. Así que ese es el contexto del tratado. Idealmente, el nuevo START se extendería, o al menos Estados Unidos y Rusia acordarían cumplir con sus términos mientras se negocia un nuevo acuerdo de control de armas para reemplazarlo. Hasta hace poco, se pensaba que eso era casi imposible dado el estado de las relaciones. Pero tras la llamada telefónica entre Trump y Putin y el anuncio de Trump de que quiere iniciar conversaciones de desnuclearización con Rusia y China, Putin ha dicho ahora que Estados Unidos y Rusia tendrán que abordar la extensión del nuevo START. Este es un cambio enorme por parte de Rusia y una señal de que tenemos la oportunidad de extenderlo, o al menos cumplir con sus términos, cuando expire el próximo año, mientras se negocia un nuevo acuerdo de control de armas. Pero quiero tocar esta idea de las conversaciones de desnuclearización con Rusia y China y simplemente hablar sobre un desafío aquí que veo basado en lo que hemos visto en el pasado. En 2020, Trump se negó a extender el nuevo START. En ese entonces, estaba preocupado por el arsenal nuclear de China y pidió conversaciones trilaterales en ese momento. Quería que China comenzara a reducir sus arsenales junto con Estados Unidos y Rusia y convertirlo en un asunto trilateral. Pero en ese momento, China tenía un estimado de 320 ojivas nucleares, mientras que Estados Unidos y Rusia juntos tenían un estimado de poco más de 12,000. Así que los chinos respondieron y dijeron, está bien, si bajan a nuestro nivel, 320, estaremos encantados de hablar con ustedes mañana y participar, pero sabemos que nunca lo harán. Y así hoy, con la propuesta de desnuclearización de Trump, en la que está muy interesado en tener como un acuerdo trilateral, China ya ha respondido y ha dicho, está bien, ustedes y Rusia den el ejemplo. Ustedes dos tienen el 90% de las armas nucleares del mundo. Deberías tomar la iniciativa. Deberíamos tomar la iniciativa. Necesitamos tomar la iniciativa y reducir significativamente nuestros arsenales. Y luego crearemos las condiciones para que el resto de nosotros, que estamos armados nuclearmente, podamos entrar y unirnos al proceso de desarme. Así que una vez más, los chinos están señalando, espera un segundo, ¿sabes? No vamos a apresurarnos a seguir con esto. Así que ahí es donde está mi preocupación de que esto podría desmoronarse nuevamente, como sucedió en el pasado. Así que si Trump va a insistir en la participación de China antes de que Estados Unidos y Rusia bajen a su nivel, esa es mi preocupación al respecto. Creo que ese es el estado de juego con el nuevo START en términos de dónde estamos ahora. Negociaciones sobre la política, Gobernador Brown.
Bueno, sí, no quiero sonar demasiado optimista. Ciertamente creo que no lo he hecho hasta ahora. Es posible. Trump ha estado hablando de su premio Nobel. La única manera en que va a obtener un premio Nobel es si logra lo que parece ser una paz estable y aceptable con Ucrania y consigue algo con las armas nucleares. Y si miras atrás, el nuevo START de Obama fue bastante bueno. Así que quiero reconocer eso. Pero el hecho de que tuviera que estar incrustado en una gran expansión bajo el disfraz de modernización te muestra que la fuerza inercial para más armamento, más nuclear, es muy fuerte. Ahora, Putin, quiero decir, Trump está entrando aquí y realmente está tirando todo por la borda. Trump's coming in here and he's really throwing out everything. And it's possible he's such an independent operator. Es posible que sea un operador tan independiente que podría imaginar algún tipo de acuerdo con Putin, y tal vez China tendría algo que podrían hacer. Todavía van a tener que probablemente construir sus propios arsenales por razones de prestigio. Pero no creo que... Creo que si estás esperando que los demócratas logren una restricción nuclear, no sé si hay alguna... Es peor bajo Trump. Podría incluso ser mejor. Ahora, no sabemos si va a ser mejor, pero hay una oportunidad. Es un espectáculo de un solo hombre. Si se le mete en la cabeza que estas armas nucleares son, si tienes suficientes, no necesitas más. Por lo tanto, podrías hacer algún tipo de reducción. Es bastante posible que él y Putin puedan llegar a un acuerdo si eso es lo que Putin quiere. Ahora, Putin quiere un arreglo más amplio con la economía y todo lo demás. Así que se necesita un gran acuerdo para conseguir algo. ¿Y puede Trump lograrlo? Yo diría que es posible. Diría que antes nos dirigíamos a grandes problemas. El boletín de los científicos atómicos cada año decía que el día del juicio final se acercaba. Así que no estábamos en un buen camino. Puede que estemos en un camino muy malo ahora, pero no sabemos si no hay algún avance posible en los próximos meses. Esa sería mi esperanza. Bill, mencionaste antes el tema de este tipo de obstáculos institucionales en el camino hacia el desarme. Además, el hecho de que Estados Unidos está organizado de manera federal, ¿verdad? En la que los niveles inferiores a veces, por la forma en que interactúan con el nivel superior, pueden bloquear decisiones. William, Bill, ¿qué ves? ¿Qué tipo de problemas ves que podrían impedir o dificultar seriamente cualquier tipo de gran acuerdo estratégico sobre armas nucleares? Bueno, ya sabes, creo que un presidente enérgico podría superar algunos de estos obstáculos. Ciertamente tenemos muchas menos armas nucleares de las que teníamos en el apogeo de la Guerra Fría. Lo que pasa con Trump es que, bueno, tiene una teoría del gran hombre de la historia, pero él es el único gran hombre en esa teoría, y no es consistente. Quiero decir, en su primer mandato estaba hablando con Kim Jong-un y fue criticado por hablar con él, lo cual creo que fue ridículo. Si no hablas con tu adversario, no puedes llegar a un acuerdo. Pero no siguió adelante. Estaba algo inclinado a hacer amenazas nucleares. Todo el asunto se desmoronó. Entonces, ¿puede ser consistente? ¿Puede desarrollar la experiencia a su alrededor para realmente concluir un acuerdo? Esas son grandes preguntas. Es muy bueno en relaciones públicas, así que si no obtuviera el Premio Nobel de la Paz, simplemente diría que estaba amañado, que debería haberlo conseguido, o que hará el suyo propio y lo pondrá en su escritorio, o quién sabe. Así que es un poco difícil saber cómo pasa del punto A al punto B. Quiero decir, creo que el hecho de que sea transaccional, no creo que tenga una ideología fija, puede ser útil, pero lograr que se mantenga en el camino es otra cuestión. Y, por supuesto, creo que muchas de las preocupaciones dentro de Estados Unidos son sobre su desmantelamiento de la democracia. Y así creo que para algunas personas, eso supera cualquier otra consideración sobre lo que podría o no podría hacer. Así que, ya sabes, va a ser un ambiente político interno muy estresante y turbulento, lo cual afectará, de alguna manera, la política exterior, creo. En este momento, hay dos interpretaciones sobre lo que está sucediendo. Una es que lo que dijo el señor Trump durante la campaña
que él es el candidato de la paz y quiere sacar a Estados Unidos de Europa, el Medio Oriente y el Pacífico, ya sabes, y reducir el gasto militar. Esa es una forma. La otra escuela de pensamiento dice, bueno, lo que está sucediendo ahora es que Estados Unidos intenta retirarse de Europa para tener más tiempo para centrarse en China. Y la inevitabilidad de un enfrentamiento con China, como dirían algunos de los realistas más duros, es ¿cuál es su intuición, todos? La administración actual está haciendo esto para volver a centrar a Estados Unidos en sí mismo, ¿o lo está haciendo realmente con miras a una mayor confrontación hacia China? Y no sé quién quiere empezar. Tal vez el gobernador Brown. Sí, bueno, no hay duda de que Elbridge Colby quiere centrarse en China. Escribió un libro llamado La estrategia de la negación, cómo vencer a China en una guerra por Taiwán, que por cierto revisé para la New York Review of Books, si quieres echarle un vistazo, porque soy muy escéptico sobre lo que dijo. Así que sí, tiene a muchos halcones a su alrededor que van a querer decir, no, vamos a por China. Y China es una gran amenaza, así que ese es el problema. Pero, por otro lado, es transaccional. Ha expresado preocupación por el peligro de las armas nucleares. Ha expresado preocupación por estas guerras interminables. Quiere retroceder de una manera muy del siglo XIX, lo cual no encaja con el siglo XXI. Pero no creo que sea de ninguna manera seguro. Es posible. Hay personas con las que hablo que están preocupadas, que saben sobre el control de armas. Piensan que es posible que Trump intente lograr algún gran acuerdo con los rusos, con Putin. Creo que eso encaja con su grandiosidad. El problema es que todo depende de un solo hombre. No hay presión para algún gran acuerdo nuclear por parte de los republicanos y no mucha por parte de los demócratas. El interés en el peligro nuclear es muy mínimo. Quiero decir, podrías tener 8 personas en el Congreso, tal vez un puñado de senadores, un puñado de congresistas. El resto de ellos están preocupados por otras cosas, y estas otras cosas son importantes. Pero donde estamos, tenemos un espectáculo de un solo hombre. Es un espectáculo de un solo hombre en Rusia y un espectáculo de un solo hombre en los Estados Unidos. Con suerte, hará lo correcto cuando se trate de hacer algo con Rusia para reducir el peligro nuclear. Le pediré a Cynthia, en un momento, que comparta sus pensamientos sobre esto. Pero primero una pregunta de seguimiento para usted, gobernador Brown. ¿Cómo es que hoy son los republicanos quienes son el Partido de la Paz y ya no los demócratas? Quiero decir, usted fue gobernador demócrata 2 veces. ¿Qué le pasó al Partido Demócrata para que cambiara de esta manera? Bueno, cuando yo era un niño, mi médico de la calle siempre decía, los demócratas, ellos siempre traen las guerras. Y él en ese momento decía la Primera Guerra Mundial, el demócrata Woodrow Wilson, la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, la Guerra de Corea, Truman. Bueno, ahora hemos tenido a Bush, así que el récord demócrata ha sido roto. Pero mira, el Partido Demócrata necesita dinero, necesita apoyo. Sus grupos de interés, vas a estas recaudaciones de fondos, mira estas elecciones que cuestan miles de millones. Y no son solo los contratistas de defensa y sus amigos, sino que hay un cierto espíritu patriótico de que queremos tener las armas más grandes del lugar. Y los demócratas tienen miedo de eso. No hay muchos demócratas pacifistas. Quiero decir, incluso Bernie está más interesado en la igualdad. No quiero minimizar la calidad. Ese es un gran desafío para Estados Unidos. Pero las personas que quieren hablar de lo nuclear son muy pocas. Y por eso no hay un gran movimiento pacifista demócrata. Solía verlo, pero hay algunos. Y quién sabe, quiero decir, creo que estábamos en un mal camino sin duda, y no se reconocía. El reloj del juicio final avanzó, no creo que se estuviera tomando en serio en Washington. Pero sin embargo, se estaba moviendo notablemente más cerca de la perdición. Así que creo que no estamos en una peor posición. Y dada la disposición de Trump para romper el molde y su deseo de ser finalmente respetado en el mundo, puede estar abierto a algún acuerdo nuclear.
dependiendo, por supuesto, de lo que quiera Putin. ¿Tiene Putin una noción del peligro o se siente bastante contento con la competencia nuclear? Cynthia, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, realmente quiero retomar lo que dijo el gobernador Brown sobre la falta de conciencia respecto al peligro nuclear. También quiero mencionar que él mencionó a Bill Perry anteriormente. Hice una película en la que entrevisté a los principales expertos en Estados Unidos y Rusia sobre los peligros nucleares en 2017, incluyendo a Gorbachev y Perry, entre otros. Esos dos realmente tuvieron el mayor impacto en mí. William Perry dijo algo que abordó directamente la cuestión del peligro nuclear. Afirmó que hoy estamos en mayor riesgo de algún tipo de catástrofe nuclear que durante la Guerra Fría. Sin embargo, la mayoría de las personas son felizmente inconscientes de este peligro, porque no lo entendemos y no hacemos ningún intento serio por reparar la hostilidad entre Estados Unidos y Rusia. Entonces nos estamos permitiendo caminar dormidos hacia otra catástrofe. Debemos despertar. Y creo que es este caminar dormido. Sabes, llegué a la mayoría de edad durante la Guerra Fría en los años 80 y estuve involucrado en este trabajo en ese entonces. Existía ese miedo a la guerra nuclear, la comprensión, la preocupación, el movimiento a gran escala de personas de todas las edades y orígenes que temían la guerra nuclear y querían ver un cambio en el mundo, llegar a algún acuerdo diferente, lo cual ocurrió de manera notable entre Reagan y Gorbachev. Nadie hubiera soñado que fuera posible cuando Reagan llegó al poder, porque llegó al poder con la paz a través de la fuerza y emprendió el mayor aumento de armas nucleares en la historia hasta ese momento. Era el imperio del mal y fue una época muy aterradora. Así que creo que este elemento de caminar dormido debe abordarse de alguna manera. Quiero volver a una resolución que se aprobó en el otoño en la ONU para establecer un panel científico que produzca un informe examinando las consecuencias de una guerra nuclear. Creo que cuando despiertas a la gente a esas consecuencias y hablas sobre el invierno nuclear y cosas así, y la gente entiende qué son, tienes una mejor apreciación de lo que está sucediendo. En cualquier caso, con esa resolución, 144 países votaron a favor, 3 en contra. Uno de ellos fue Rusia, y 30 se abstuvieron, incluidos China y Estados Unidos. Así que realmente creo que necesitamos crear un movimiento para difundir esa información, porque desde abajo hacia arriba, así como desde arriba hacia abajo, esto puede impulsarse y abordar los problemas económicos. Los intereses que están luchando contra este tipo de proyecto de ley, ese proyecto de ley mencionado, han jugado un papel enorme. El lobby de los ICBM y el complejo militar industrial han jugado un papel enorme en mantenernos donde estamos, los lobbies en Washington, ya sabes, impactando al Congreso. Así que creo que tengo esperanza. De hecho, tengo mucha esperanza, Gobernador Brown y Bill y Pascal, de que realmente tenemos una oportunidad ahora para intentar hacer algo. Aunque hay obstáculos y aunque está este problema de si China tiene que ser incluida, eso es una preocupación para mí. Entonces el acuerdo podría desmoronarse. Pero creo que, y Putin ha dicho que está interesado, ya sabes, está interesado en tener la conversación. Así que creo que tenemos una oportunidad. Y también hay un impulso mundial para esto. No olvidemos que tenemos el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en la ONU, que está en vigor y cuenta con más de 50 estados parte. Así que hay un gran grupo de países en el mundo que quisiera prohibir las armas nucleares por completo y deshacerse de ellas. Ahora bien, esto probablemente no va a suceder. Sabemos que los 5 grandes que las tienen y los otros 4 que las tienen ilegalmente no quieren eso. Pero Bill, ¿crees que hay razones para tener esperanza en un impulso hacia tal vez no prohibir las armas nucleares por completo, pero conseguir un nuevo marco bajo el cual Estados Unidos, Rusia y China podrían tal vez incluso reducir, si no limitar, sus ojivas nucleares?
their nuclear warheads? Well, I'm in favor of hope, and I think Bueno, estoy a favor de la esperanza. Y creo que sí, estoy de acuerdo con Cynthia. Hemos hecho avances extraordinarios en ciertos momentos de la historia, como en los años 80. Había miedo, pero también había cierta organización, algo que la gente podía hacer con su miedo, como la campaña del congelamiento y el movimiento europeo de desarme nuclear. Creo que esos dos juntos fueron lo que cambió las cosas. De hecho, para la segunda candidatura de Reagan, algunos de sus burócratas decían, bueno, ya sabe, esto es algo importante, señor presidente. Esto no es solo un grupo de pacifistas, estas son las iglesias principales. Este es un movimiento que podría costarle políticamente. Salió un poco con doble intención. Una era, bueno, Star Wars te protegerá, pero la otra era que en realidad no comenzó a pensar en reducciones nucleares políticas. Así que ya sabes, tener un presidente que bromeaba sobre que el bombardeo comenzaría en 5 minutos, terminando con reducciones nucleares, incluso hablando de la eliminación nuclear por completo, fue solo un ejemplo de que si la gente se enfoca, podemos avanzar mucho rápidamente. Creo que uno de los problemas ahora es que hay múltiples amenazas. Está el clima, hay pandemias. Creo que también está la sensación general de que la gente no tiene control sobre sus vidas o la capacidad de cambiar algo de lo que hace el gobierno. Creo que hay que recordar a la gente que hemos logrado un progreso increíble en el pasado, contra grandes dificultades. Y también que debemos superar el individualismo que dice, bueno, nada de lo que haga va a importar. Pues no, son las personas en millones las que importan, pero cada una de ellas tiene que comprometerse a hacer algo. Así que es casi como un reentrenamiento de nosotros mismos para ser ciudadanos más activos. Y algunas personas, creo, es casi como si al expresar esperanza te descalificaran por ingenuo. Pero lo que es ingenuo es mantener estas cosas y asumir que no se van a usar de nuevo. Así que los ingenuos son los halcones, y deberíamos señalar eso, creo. Cynthia, parece que quieres decir algo. Bueno, solo quiero retomar el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, porque es una de esas cosas que, ya sabes, cuando lo escuché por primera vez en la comunidad de seguridad nuclear, dijeron que nunca iba a suceder. Nunca va a suceder este tratado. Y luego cuando sucedió en 2017 y fue aprobado en la ONU y adoptado por 122 países, se aprobó. La gente decía que nunca iba a ser ratificado y luego que nunca iba a entrar en vigor. Nunca va a entrar en vigor. Y luego lo hizo. Y solo quiero, y en realidad mi organización, Women Transforming Under Her Legacy, somos socios, y estoy orgullosa de ser socia de ICANN. Realmente el tratado es el mayor rayo de luz y esperanza para mí y me mantiene en este trabajo. 73 estados han ratificado el tratado y 94 lo han firmado. Y así está consiguiendo más signatarios. Establece un estándar, establece un tabú y estigmatiza el uso de armas nucleares. Una de las formas en que obtuvo reconocimiento en la ONU fue a través de una serie de conferencias que realmente analizaron las consecuencias humanitarias catastróficas de las armas nucleares. Lo que nos lleva de nuevo a esa idea de simplemente necesitar despertar del sonambulismo y que la gente entienda lo que está en juego. Sí, y creo que también las grandes potencias intentan decir, oh, estamos haciendo esto por el mundo, estamos construyendo estabilidad para el mundo. Y el resto del mundo simplemente dice, no, no queremos eso. Y creo que eso es un gran avance, aunque por supuesto no hemos logrado que las grandes potencias se desarmen. Pero eso va a requerir trabajo interno en esos países, así como esta norma internacional. Pero ya sabes, gran parte del control de armas está en Washington, más o menos. Gobernador Brown. Arms controllers in Washington kind of dismissed the whole idea of the nuclear ban treaty until it came into force, at which point they made it sound like they had supported it all along. So there's, everybody loves a winner. But it would be nice if they had supported it, along the way.
Governor Brown? Well, I think things can change. Bueno, creo que las cosas pueden cambiar. Sabes, como un caleidoscopio puede cambiar un poco y el patrón cambia. No hace mucho tiempo que Kissinger, Shultz, Perry y Nunn escribieron una serie de artículos pidiendo, no sé si era la abolición al 100%, pero era el movimiento hacia la abolición de las armas nucleares. Y era serio, y había esperanza. He hablado con Bill Perry en los últimos meses. En ese momento él era muy optimista, y luego simplemente se disipa. Así que hay movimientos en la historia que son misterios, pero el hecho de que haya un tratado de prohibición refleja eso. Un sentimiento global muy fuerte con las armas nucleares. Strong global sentiment against nuclear. And the fact that you had Schultz and Nunn. Y el hecho de que tuvieras a Schultz y Nunn y los otros muestra que la gente puede entender que el armamento nuclear es irracional. No lo entendieron al principio, pero se está empezando a entender. De hecho, creo que lo entienden Rusia, Estados Unidos y China. Por eso votaron ya sea para abstenerse o en contra de la idea de estudiar cuáles son las consecuencias nucleares. ¿Qué tipo de mente racional dice, no quiero saber sobre las consecuencias? Por favor, no me lo digas. Bueno, eso es un miedo de que hay algo aquí. Esto es un horror. Y si esta comisión puede hacer que ese horror sea más evidente, podemos avanzar un poco. El hecho es que los temas nucleares se mantienen en silencio, confinados a una pequeña caja negra para los expertos, y el 99.99% de las personas no recibe información, no tiene exposición, ni siente el peligro nuclear. Pero pueden hacerlo. Y así ICANN está movilizando a la comunidad global, el estudio de las consecuencias, y ahora el invierno nuclear está recibiendo una segunda revisión. En este momento, creo que la ciencia es muy clara en que no están seguros. Había más confianza hace 30 años. Oh, wow, tienes invierno nuclear. Bueno, entonces eso fue, y la gente socavó eso y dijo, bueno, no puedes probarlo. Presentaron algunas objeciones. Pero estudios posteriores muestran que esto es plausible. Sabes, nada es seguro en la vida, pero si es plausible que puedas perder miles de millones, entonces, ¿qué demonios estás haciendo? Quiero decir, solo hay una manera de manejar eso, no pensar en ello. Así que es muy irracional de tener cualquier comprensión de las consecuencias de una guerra nuclear. Pero eso es algo en lo que podemos trabajar. Solo hay que restregarlo en la cara de la gente. Esto es un horror y deberíamos hacer algo al respecto. Se puede fomentar cada vez más ese sentimiento. Y quién sabe, tal vez incluso pueda mover a Putin y Trump. Tienen algo de racionalidad. Esto no es irracional. El juego nuclear es como si hubiera un hechizo lanzado sobre la humanidad. No tiene sentido. Y sin embargo, están gastando decenas de miles de millones cada año en ello. Yep, and the point is, this is the one thing that I think. Sabes, el punto es que esto es lo único en lo que creo que todos podemos estar de acuerdo. Ya seas chino, ruso, estadounidense, ganés, tanzano, malayo o japonés, a todos nos gusta estar vivos. Quiero decir, no somos tan suicidas como especie. Así que la pregunta es, ¿cómo entrar en un camino virtuoso donde no nos autodestruimos accidentalmente, siendo un planeta de 8.000 millones de personas? Nos estamos acercando a la marca de los 90 minutos. Me gustaría dar a todos un último comentario de un minuto sobre lo que han escuchado y discutido, lo que creen que es importante. Comenzamos con el gobernador Brown, luego pasamos a Bill y Cynthia tiene la última palabra. Gobernador Brown. Bill and Cynthia gets the last word. Governor Brown. Diría que se necesitan voces claras más que nunca. La cacofonía que sale de Washington, toda la desinformación y confusión sobre lo que estamos leyendo hace que todo sea más difícil. Por eso hay que mantenerlo simple. Y es muy simple afirmar que el peligro nuclear es real y no está en el interés de nadie. Así que hagamos algo al respecto. Creo que Trump, no digo que sea seguro, pero es posible que él y Putin puedan llegar a algo. Solo desearía que más personas en el Congreso pudieran decir algo, hacer algo, estimulando a otras personas, ya sean las iglesias, los presidentes de las universidades, o los senadores o congresistas,
Deberían estar hablando sobre el peligro nuclear e incorporarlo en el acuerdo más amplio entre y Rusia. Incorporating that into the larger settlement between the U.S. and Russia. Gracias, Bill. Well, I think we have to act out of hope instead of Bueno, fear. creo que tenemos que actuar con esperanza en lugar de miedo. Tenemos que dejar de lado la indiferencia que dice que no podemos cambiar las cosas. Y no es que las grandes potencias tengan que ser las mejores amigas. Si reconoces que esta amenaza nos amenaza a todos, podrían competir en otras áreas y aún así intentar ocuparse de esto. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Creo que mucha gente o no entiende el peligro nuclear o piensa que es teórico en comparación con las cosas que tienen justo delante. Así que de alguna manera tenemos que cambiar esa conciencia. Estoy de acuerdo. I agree. And Y Cynthia, las últimas palabras son para ti. Well, I couldn't agree more, and Bueno, wanna no say podría estar más de that acuerdo. for me, Solo quiero decir que creo que para mí pasé por la falsa alarma en Hawái en 2018. Recibí el mensaje de texto que todos recibimos en Hawái, más de 1 millón de nosotros. Amenaza de misil balístico entrante a Hawái. Busque refugio inmediato. Esto no es un simulacro. Esa fue una experiencia que cambió mi vida. Acababa de ser despertado por Gorbachev y Bill Perry y todos los demás entrevistándolos. Pero pasar por eso y realmente tener la experiencia de pensar que vas a ser alcanzado por un misil nuclear lo hizo real para mí de una manera que nunca desaparecerá hasta que nos deshagamos de las armas nucleares. it'll never go away until we get rid of nuclear weapons. Hollywood played a huge role in the 1980s. Hollywood jugó un papel muy importante en la década de 1980 en términos de despertar a la gente. Así que creo que hay formas de despertar a las personas. No quisiera que nadie tuviera que pasar por lo que yo pasé para despertar, porque pasé esos 38 minutos corriendo hacia el refugio y tratando de preparar a mi familia para sobrevivir al ataque nuclear. Pero creo que podemos encontrar formas creativas de despertar a la gente. Y eso realmente marcaría la diferencia si tuviéramos esas condiciones ocurriendo en todo el mundo nuevamente, y luego los líderes se levantaran a la ocasión. Para terminar con una nota de esperanza, podemos hacer esto de nuevo. Si lo hicimos en aquel entonces, podemos hacerlo ahora, aunque sea un tiempo diferente. Back then, we can do it now, even though it's a different time. wise words, and we've got to get Palabras sabias. Y tenemos que ser realistas sobre las armas nucleares, sobre cuánto deberíamos temerles. Me gustaría agradecerles a todos por sus maravillosas contribuciones y su análisis. Y me gustaría agradecer a Katrina vanden Heuvel y Acura, la organización que nos reunió para discutir esto. Nos mantendremos en el tema. Y gracias de mi parte a todos. Nos vemos la próxima vez. Gracias. everybody. See you next time. Thank you. Okay, Thank you. Gracias, Pascal. Muchas gracias. Muy importante. important.